Antes de empezar con el concepto antes mencionado, es necesario conocer la simbología que se usa para representar algunos aspectos. La simbología del efecto inductivo son tres, que es una flecha con una línea, el delta positivo y el delta negativo. La flecha representa la dirección hacia la que se desplazan los electrones. Esta se va a dirigir hacia el átomo más electronegativo. El átomo con mayor carga positiva, es decir, con baja concentración de electrones, será representada con un delta positivo. En el caso de los átomos con mayor carga negativa, es decir, con una alta concentración de electrones, será representada con un delta negativo. Como vemos en el ejemplo de la simbología presentada, el cloro es el átomo más electronegativo y arriba de él se presenta lo que es un delta negativo, dando a conocer o dando a entender que este tiene una alta concentración de electrones, a diferencia de los carbonos que están representados con un delta positivo, que da a entender que tiene una baja concentración de electrones, o es decir, son electropositivos. Para lograr entender el concepto de efecto inductivo es necesario tener conocimientos de dos conceptos previos. El primero es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad relativa de un átomo para atraer electrones de otro átomo, para enlazarse químicamente y formar un compuesto. Teniendo los conocimientos básicos de química inorgánica, sabemos que se ha diseñado lo que es una escala absoluta, la escala de Pauling, que va del 0 al 4, donde 4 es el elemento más electronegativo y el 0 el menos electronegativo, es decir, el más electropositivo. En la tabla periódica sabemos que la electronegatividad va de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, siendo el francio el elemento menos electronegativo o más electropositivo y siendo el flúor el elemento más electronegativo. En palabras más sencillas, la electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento de tirar de los electrones de otro elemento contiguo. El segundo concepto es la polaridad. Es la propiedad que se caracteriza por la presencia de una marcada distribución heterogénea de las necesidades electrónicas de una molécula. En palabras más sencillas, es la densidad de carga de los átomos de una molécula. Bien, para poder comprender mucho mejor los conceptos dados anteriormente, tenemos este ejemplo, el trifluoruro de boro. Tenemos que la electronegatividad del flúor es de 3,98 y del boro es de 2,04. Teniendo en cuenta la escala mencionada anteriormente, el flúor será el más electronegativo. Como podemos ver, entre el boro y el flúor hay un enlace covalente. Esto quiere decir que los electrones se encontrarán en medio, pero evidentemente estos se van a desplazar por la electronegatividad del flúor. Ahora, retomando y recordando el concepto de electronegatividad, esto quiere decir que los electrones se van a desplazar hacia el átomo más electronegativo. Y como podemos ver, tenemos que el flúor es el más electronegativo, entonces los electrones se van a desplazar hacia acá y esto lo podemos representar con la flecha hacia abajo y la rayita. Esto ocurrirá igual en los demás flúor. Ahora, si el flúor tiene una mayor concentración de electrones, este tendrá una mayor carga negativa de lo que tendríamos si no estuviera esta polarización. Entonces, aquí habrá un exceso de carga negativa y esto la podemos representar con el delta negativo, al igual que los demás flúor. Bien, con el boro ocurrirá todo lo contrario, ya que este tiene menos concentración de electrones y así este hace que tenga
una densidad de carga positiva y esta se va a representar con el delta positivo. Bien, ahora tenemos que para el boro se tiene la carga de la densidad electrónica sería de más 2,433 y del flúor menos 0,808. Bien, ahora debemos de tener en cuenta la importancia que tiene la polarización aquí, ya que de esta va a depender mucho el cómo va a reaccionar o de cómo va a comportarse la molécula cualquiera en concreto. Teniendo conocimiento de los dos conceptos presentados anteriormente, que es la electronegatividad y la polaridad, procederemos a hablar del efecto inductivo. ¿Qué es el efecto inductivo? Es el desplazamiento de la densidad electrónica de los enlaces sigmas de una molécula orgánica, como consecuencia de la diferencia de electronegatividad de los átomos enlazados. Nosotros sabemos que en un enlace simple covalente entre dos átomos distintos, el par de electrones que intervienen en la formación del enlace no va a estar repartido de manera igual entre los dos átomos, sino que los electrones van a tender a ser atraídos hacia el átomo más electronegativos de los dos, como se muestra en el siguiente ejemplo del metanol. El átomo más electronegativo es el del oxígeno, representado con el delta negativo, y el átomo menos electronegativo, presentado con el delta positivo, es el carbono. La flecha nos indica hacia dónde se dirigen los electrones, que en este caso es hacia el oxígeno, que siempre la flecha va a apuntar hacia el átomo más electronegativo. En palabras más sencillas y para lograr entender mejor el concepto, el efecto inductivo es el desplazamiento de cargas que se produce a lo largo de una cadena carbonada por la presencia de un átomo electronegativo o un átomo con carga formal. Bien, la mayoría de los átomos y grupos unidos a un átomo de carbono ejercen tal efecto inductivo en el mismo sentido que el cloro, o sea, son grupos aceptores de electrones, pues son más electronegativos que el carbono. Un ejemplo de este es la molécula del cloroetano. Como ya mencioné, el cloro es más electronegativo que el carbono, entonces este hará que los electrones se desplacen hacia él. Y este fenómeno se repite a lo largo de la cadena carbonada. En el segundo ejemplo tenemos el grupo nitro y este tiene una carga positiva sobre el nitrógeno. Esto provoca que haya un desplazamiento de carga de la cadena carbonada hacia él. Características del efecto inductivo. Es permanente. No cambia con el tiempo. La separación de cargas es siempre la misma. Enlaces simples. Se produce a lo largo de enlaces sigma. No se va a presentar en dobles ni triples enlaces. Solamente se presentará en enlaces simples. Decrece rápidamente al aumentar la distancia al origen del desplazamiento electrónico. Esto quiere decir que un átomo electropositivo, entre más alejado esté del átomo electronegativo, menor concentración de electrones tendrá. No supone deslocalización, sino simplemente acercamiento de estos a uno de los átomos, y solo afecta el esqueleto sigma. No afecta a los orbitales pi. Aquellos átomos o grupos que atraen hacia ellos a los electrones compartidos con el carbono ejercen el efecto inductivo negativo, y a la inversa, ciertos átomos o grupos de átomos unidos al carbono presentan el efecto contrario, es decir, tienden a cederlos, ejerciendo, por tanto, un efecto inductivo positivo. Se considera que el efecto inductivo del átomo de hidrógeno es despreciable. A continuación se muestran los grupos con efecto inductivo. El dador es el positivo y el atractor el negativo. Este efecto tiene una importancia notable en la reactividad química.
El efecto inductivo negativo son grupos que retiran electrones. Lo producen átomos o grupos atómicos que retiran electrones. En ellos, el átomo que se une a la cadena carbonada sufre algún tipo de deficiencia electrónica que provoca un tirón de los electrones a lo largo de los enlaces sigma que los unen los carbonos de la cadena. Tenemos también el efecto inductivo positivo. Estos son grupos que aportan electrones. Lo producen átomos o grupos atómicos que ceden electrones. Uno de los casos más importantes es el de las cadenas carbonadas. Por último tenemos el efecto inductivo estático. La nube electrónica en un enlace sigma heteroatómico no es uniforme, sino está ligeramente desplazada hacia el más electronegativo de los dos. Las características de este es que prevalece en el estado normal de la molécula, es permanente y se conservan los octetos. El efecto aumenta con la ramificación de la cadena y la ganancia o pérdida de electrones es parcial. Para entender mejor el efecto inductivo, se ha desarrollado lo que es un mapa de potencial electrostático. En la primera imagen, nótese que hay una flecha dirigida al oxígeno del metanol. Esto es para indicar la dirección de la polaridad del enlace. La convención de los electrones se desplaza en dirección de la cola de la flecha. La cola de la flecha, representada con delta positivo, es pobre en electrones, y la cabeza de la flecha es rica en electrones, representada con delta negativo. En la segunda imagen logramos ver una molécula de metanol. Esto se representa en los mapas de potencial electrostáticos, que utilizan colores para indicar las zonas ricas en electrones. En este caso, el rojo indica estas zonas ricas en electrones, es decir, las deltas negativas. Y las pobres en electrones son las zonas azules, representadas con delta positivo. El efecto inductivo tiene gran importancia ya que permite comprender cómo van a producirse las reacciones orgánicas según la densidad de carga presente en las moléculas y por tanto saber si éstas serán atacadas por electrófilos o nucleófilos. El efecto inductivo nos permite comparar el grado de acidez de distintos compuestos orgánicos y existe en todas las moléculas que presentan enlaces polares.